María Fernanda no puede comprar canguil para su hijo Santiago, y lo que está a punto de suceder en este cine de Barranquilla cambiará sus vidas para siempre. Una madre soltera luchando por darle a su niño de 8 años algo tan simple como palomitas de maíz en su cumpleaños, sin saber que un encuentro inesperado está a punto de transformar su mundo por completo. El aroma dulce y salado del canguil recién hecho flotaba por el lobby del Cine Colombia, como una promesa que María Fernanda sabía que no podría cumplir. Sus dedos temblorosos rebuscaban en el fondo de su cartera desgastada, contando por tercera vez las monedas que había estado reuniendo durante semanas. 500 pesos aquí, 200 allá, guardados cuidadosamente en un frasco de café que mantenía escondido detrás de los condimentos en su pequeña cocina. Santiago permanecía inmóvil frente a la máquina de canguil, sus ojos oscuros brillando con la fascinación pura de un niño de 8 años. Observaba cada grano explotar en pequeñas nubes blancas, sus manitas presionadas contra el vidrio caliente mientras seguía el baile hipnótico de los granos dorados saltando dentro de la cámara iluminada. No había notado que su madre se había detenido a unos metros detrás de él, su rostro reflejando una mezcla de amor desesperado y vergüenza silenciosa. «Mami, ¿podemos?», comenzó a preguntar Santiago, volteando hacia ella con esa sonrisa que le recordaba tanto a su padre. Pero las palabras se desvanecieron cuando vio la expresión en el rostro de María Fernanda. A sus 8 años ya había aprendido a leer las líneas de preocupación alrededor de los ojos de su madre, el modo en que sus labios se apretaban cuando las cuentas no cuadraban. María Fernanda cerró su cartera con un clic suave que sonó como una puerta cerrándose. «Tal vez la próxima vez, mi amor», susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo de las conversaciones y el sonido constante de las máquinas. «Hoy solo vinimos a ver la película». Pero incluso esas palabras eran una media verdad. Los boletos habían sido un regalo de su hermana, quien había insistido en que Santiago merecía hacer algo especial en su cumpleaños. María Fernanda había aceptado a regañadientes, sabiendo que no tenía dinero para los extras, que hacían que ir al cine fuera realmente especial. Santiago asintió con la sabiduría prematura de un niño que ha aprendido a no pedir demasiado. Sus hombros se encogieron ligeramente, pero mantuvo su sonrisa, tomando la mano de su madre con una confianza que casi le rompió el corazón a María Fernanda. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando esta escena silenciosa, alguien cuya presencia estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas de maneras que jamás podrían haber imaginado. Carlos Valderrama había llegado al cine sin fanfarria, como era su costumbre cuando buscaba un momento de normalidad lejos de los reflectores. Su cabello rizado, ahora con más canas que en sus días dorados, estaba parcialmente oculto bajo una gorra de béisbol que había visto mejores tiempos. Vestía una camisa polo azul simple y jeans, la clase de atuendo que le permitía mezclarse entre la multitud del sábado por la tarde. Había venido a ver una película colombiana que le habían recomendado, pero al acercarse a la taquilla, algo capturó su atención. Una escena que se desarrollaba cerca del puesto de confitería, como un drama silencioso que solo él parecía estar presenciando. Una mujer joven, no mayor de 30 y tantos años, estaba de pie detrás de un niño que miraba embobado las máquinas de canguil. Carlos reconoció inmediatamente la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban a una cartera que había conocido días mejores. Era la postura universal de alguien que está calculando centavos y encontrando que no alcanzan. El niño se volteó hacia su madre con ojos llenos de esperanza inocente, y Carlos sintió que algo se apretaba en su pecho cuando vio la expresión que cruzó el rostro de la mujer. Era amor puro mezclado con una frustración tan profunda que casi se podía tocar. Conocía esa mirada. La había visto en el rostro de su propia madre décadas atrás, cuando él era apenas un muchacho de Ciénaga soñando con balones de fútbol que no podían permitirse. «Tal vez la próxima vez, mi amor», escuchó que susurraba la madre, y las palabras llegaron hasta él llevadas por la acústica peculiar del lobby. Había una dignidad inquebrantable en la forma en que lo dijo,
una determinación de proteger la ilusión de su hijo, incluso cuando la realidad los golpeaba con fuerza. Carlos se detuvo completamente, fingiendo examinar los carteles de películas, próximas mientras mantenía su atención en la pequeña familia. El niño asintió con una madurez que ningún niño de su edad debería tener que mostrar, y tomó la mano de su madre sin protestar. En ese gesto simple, Carlos vio la clase de fortaleza que había aprendido a reconocer y admirar, la resistencia silenciosa de aquellos que luchan cada día sin rendirse. Algo se removió en su memoria, un eco de voces del pasado que le recordaban que los verdaderos campeones no siempre usan uniformes deportivos. A veces, simplemente son madres solteras que transforman derrotas en victorias para sus hijos, día tras día. Carlos ajustó su gorra y dio un paso hacia adelante, su mente ya formando un plan. Había pasado toda su vida creyendo que las mejores jugadas nacían de la observación cuidadosa, de entender el momento exacto para actuar, y supo instintivamente, era uno de esos momentos que definirían algo mucho más importante que cualquier partido que hubiera jugado. Carlos se acercó al puesto de confitería con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a leer las situaciones antes de actuar. María Fernanda y Santiago estaban apenas a unos pasos de distancia, ella guiando suavemente a su hijo hacia las salas de cine cuando Carlos llegó al mostrador. «Buenos días», dijo al empleado joven que atendía detrás del vidrio, su voz lo suficientemente alta como para que madre e hijo pudieran escuchar. «Me gustaría 3 combos grandes de canguil, por favor». María Fernanda se detuvo instintivamente al escuchar la transacción y Carlos aprovechó el momento para voltearse hacia ellos con una sonrisa genuina. «Disculpen», dijo, dirigiéndose principalmente a Santiago, cuyos ojos se habían iluminado al escuchar la palabra canguil. «¿No son ustedes los que van a ver la función de las 4?» Santiago asintió entusiasmado, pero María Fernanda inmediatamente se tensó, reconociendo la situación que se estaba desarrollando. «Sí, señor, pero nosotros ya...», comenzó a decir, su voz educada pero firme. «Perfecto», interrumpió Carlos, suavemente, sin darle tiempo a completar la frase. «Verán, tengo una confesión que hacer». Se agachó ligeramente para quedar a la altura de Santiago. «Compré demasiado canguil y odio desperdiciar comida. Mi abuela siempre me decía que la comida se hizo para compartir, especialmente en los cumpleaños». Santiago miró sorprendido hacia su madre. «¿Cómo supo que es mi cumpleaños?» Carlos guiñó un ojo. «Los niños de cumpleaños tienen una luz especial en los ojos. Siempre la he podido ver». Era una mentira piadosa, pero que logró arrancar una pequeña sonrisa del niño. María Fernanda luchaba visiblemente con su orgullo, sus manos aferrándose más fuerte a su cartera. «Señor, es muy amable, pero realmente no podemos aceptar...» «Por favor», dijo Carlos, su tono volviéndose más serio pero manteniendo la calidez. «No es caridad, es tradición caribeña. En la costa nunca dejamos que alguien celebre solo». Tomó 2 de los combos que el empleado había preparado y los extendió hacia ellos. «Además, las películas son mejor con canguil. Es un hecho científico». Santiago soltó una pequeña risa, y en ese sonido Carlos encontró la apertura que necesitaba. María Fernanda lo miró directamente a los ojos por primera vez, evaluándolo, buscando algo en su expresión que le dijera si podía confiar en la bondad de este extraño. En los ojos de Carlos encontró algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad sin condiciones, sin expectativas ocultas, solo un gesto humano simple en un mundo que se había vuelto demasiado complicado. María Fernanda aceptó lentamente el combo de canguil, sus dedos rozando brevemente los de Carlos en la transferencia. «Gracias», murmuró, su voz cargada de una gratitud que luchaba contra su orgullo herido. Santiago, por su parte, ya había comenzado a abrir su caja con la emoción de un niño que acaba de recibir el mejor regalo del mundo. «¿Podemos sentarnos un momento antes de la función?», sugirió Carlos, señalando hacia algunas sillas acolchadas en una esquina más tranquila del lobby. «Me gusta llegar temprano y observar a la gente.
Es una especie de pasatiempo. Mientras se dirigían hacia los asientos, Santiago masticaba su canguil con expresiones de puro deleite, pero sus ojos no dejaban de estudiar al hombre que había aparecido como por arte de magia. Había algo familiar en esa cara, en esa sonrisa amable que le recordaba a alguien que había visto antes. «Usted me parece conocido», dijo Santiago de repente, inclinando su cabeza hacia un lado con la curiosidad directa que solo los niños poseen. «¿Es usted famoso?» Carlos se rió suavemente, una risa que llevaba décadas de experiencia, siendo reconocido en lugares inesperados. «Bueno, digamos que jugué un poco de fútbol hace algunos años». Los ojos de Santiago se abrieron como platos. «Oh, usted es Carlos Valderrama», exclamó casi derramando su canguil de la emoción. «El de los rulos dorados. Mi papá tenía una foto suya». María Fernanda sintió que el color abandonaba su rostro. De todas las personas en Barranquilla, tenía que ser precisamente una leyenda del fútbol colombiano quien había presenciado su momento más vulnerable. La vergüenza la inundó como una ola, y instintivamente tiró de Santiago hacia ella, como si pudiera protegerlo de la magnitud de su situación. «Santiago, no molestes al señor», ya comenzó a decir, pero Carlos levantó una mano gentil para detenerla. «No es molestia para nada», dijo Carlos, dirigiéndose directamente a Santiago. «Me gusta cuando los jóvenes fanáticos me reconocen. ¿Tu papá jugaba fútbol también?» La pregunta inocente cayó como una piedra en agua tranquila. Santiago bajó la mirada hacia su canguil, y María Fernanda sintió que las paredes del lobby se cerraban a su alrededor. El momento de normalidad que habían construido en los últimos minutos se fracturó delicadamente, revelando las grietas más profundas de sus vidas. «Mi papá se fue al cielo», dijo Santiago finalmente, su voz pequeña pero firme. «Pero antes me contaba historias de cuando usted jugaba en el Mundial». Carlos sintió que algo se movía en su pecho, una comprensión que iba mucho más allá de las palabras. El silencio que siguió a las palabras de Santiago fue denso y cargado de significado. Carlos observó cómo María Fernanda cerraba los ojos por un momento, reuniendo fuerzas que parecían agotarse más cada día. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en ellos, la misma que había visto en los rostros de guerreros en campos de fútbol alrededor del mundo. «Santiago, ¿por qué no vas a mirar esos afiches de superhéroes mientras termino de hablar con don Carlos?», sugirió María Fernanda, su voz manteniendo un tono casual que no engañaba a nadie. El niño asintió, besó la mejilla de su madre con labios pegajosos de mantequilla y se alejó con su canguil, claramente emocionado por explorar los coloridos carteles que decoraban las paredes del lobby. Carlos esperó hasta que Santiago estuviera fuera del alcance del oído antes de hablar. «No tiene que contarme nada si no quiere», dijo suavemente. «Pero he aprendido que a veces es más fácil hablar con un extraño». María Fernanda soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. «Un extraño que resulta ser Carlos Valderrama y que me acaba de ver contar monedas para comprar canguil». Sacudió la cabeza, mirando hacia donde Santiago señalaba entusiasmado, un póster de Spider-Man. «Hoy cumple 8 años. Le prometí meses atrás que vendríamos al cine. He estado ahorrando centavo por centavo». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero se recuperó rápidamente. «Trabajo en una tienda de abarrotes en el barrio Las Flores y limpio oficinas en las noches. Pensé que tendría suficiente para que se sintiera especial hoy». Carlos notó cómo sus dedos jugaban nerviosamente con una cadena delgada en su cuello, donde colgaba lo que parecía ser un anillo de matrimonio. Su esposo comenzó a preguntar gentilmente. «Hace 8 meses», respondió María Fernanda, anticipando la pregunta. «Accidente de trabajo. Santiago todavía espera que regrese a casa algunos días». Se limpió rápidamente una lágrima que había logrado escapar. «Por eso hoy es tan importante. Es su primer cumpleaños sin su papá y yo quería que fuera perfecto». Carlos sintió un peso familiar en el pecho, el mismo que había experimentado cuando veía a niños jugando fútbol descalzos en las calles de su juventud,
cuando la pasión era más grande que las circunstancias. Y lo será, dijo con una convicción que sorprendió incluso a María Fernanda. Ya lo es. Ese niño tiene una madre que mueve montañas por él. Eso es más valioso que todo el canguil del mundo. Santiago había encontrado un cartel interactivo que reproducía tráilers de películas próximas, dándole a María Fernanda la privacidad que no había tenido en meses. Mientras el sonido de explosiones y música épica llenaba el fondo, las compuertas de su corazón se abrieron de una manera que la sorprendió incluso a ella misma. Andrés era electricista, comenzó, su voz apenas audible por encima del ruido del lobby. Trabajaba en construcción, instalando sistemas en edificios nuevos. Era el tipo de hombre que arreglaba todo en la casa, que cantaba en la ducha, que hacía que Santiago se riera hasta que le dolía el estómago. Carlos asintió en silencio, reconociendo el dolor de alguien que necesitaba hablar tanto como él necesitaba escuchar. El accidente fue un viernes por la tarde. Una descarga eléctrica cuando revisaba un tablero mal instalado. Los doctores dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. María Fernanda tragó saliva con dificultad. Pero nosotros sí. Santiago preguntó durante semanas cuándo iba a volver papá del hospital. Sus dedos se aferraron al anillo que colgaba de su cuello. La empresa nos dio una compensación pequeña, pero no había seguro de vida. Andrés siempre decía que era joven, que ya tendríamos tiempo para esas cosas. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Tuvimos que vender la casa, mudarnos a un apartamento, en un barrio más barato. Santiago tuvo que cambiar de colegio, dejar a sus amigos. Carlos observó cómo Santiago ahora estaba intentando imitar los movimientos de karate de una película de acción, completamente ajeno al peso de la conversación, que se desarrollaba a unos metros de distancia. Las noches son las peores, continuó María Fernanda. Cuando él duerme y yo hago cuentas en la mesa de la cocina, tratando de estirar cada peso hasta el próximo día de pago. A veces me quedo dormida sobre las facturas y Santiago me encuentra ahí en las mañanas. Me trae una almohada y me dice que no me preocupe, que él puede desayunar cereal con agua. La voz se le quebró completamente en esas últimas palabras. Tiene 8 años, don Carlos. No debería preocuparse por si hay leche en la nevera. No debería consolar a su madre. Y definitivamente no debería aceptar con tanta gracia que no podemos comprar canguil en su cumpleaños. Carlos sintió que cada palabra se clavaba en algún lugar profundo de su memoria, donde guardaba los recuerdos de su propia infancia humilde, de las veces que su madre había hecho milagros con casi nada. La diferencia era que María Fernanda estaba enfrentando esta lucha completamente sola. Pero está aquí, dijo Carlos finalmente. A pesar de todo, está aquí, dándole un cumpleaños a su hijo. Carlos se disculpó por un momento, diciéndole a María Fernanda que regresaría enseguida. Se dirigió hacia el área administrativa del cine con la determinación de alguien que había aprendido que las mejores jugadas se ejecutan cuando el momento es exacto. «Necesito hablar con el gerente», le dijo a la recepcionista con la autoridad tranquila que había perfeccionado durante décadas de negociaciones y entrevistas. En pocos minutos, estaba sentado frente a un hombre joven que casi se desmaya al reconocer a la leyenda del fútbol colombiano en su oficina. «Don Carlos, es un honor enorme», comenzó el gerente, pero Carlos levantó una mano gentil. «Escúcheme, necesito su ayuda con algo importante», dijo, explicándole rápidamente la situación de María Fernanda y Santiago. «Quiero establecer una membresía especial para esta familia. Películas ilimitadas, canguil incluido. ¿Puede organizarlo?». El gerente asintió vigorosamente. «Por supuesto, don Carlos, será un privilegio». «Pero hay más», continuó Carlos, sacando su teléfono. «Tengo un amigo que maneja una empresa de contabilidad aquí en Barranquilla. Necesitan personal experimentado». Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. «También conozco personas en organizaciones que ayudan a familias en transición. Esta mujer no necesita caridad, necesita oportunidades». Mientras realizaba las llamadas, Carlos pensaba en todas las veces que había firmado autógrafos, posado para fotos, donado dinero a causas distantes, pero esto era diferente. Esto era personal, directo, real.
Cuando regresó al lobby, encontró a Santiago explicándole a su madre con gran emoción cómo funcionaban los efectos especiales en las películas de superhéroes. María Fernanda lo escuchaba con la atención completa que solo las madres pueden dar, pero Carlos notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. María Fernanda, dijo, sentándose nuevamente junto a ellos. Tengo una propuesta que hacer. Ella lo miró con cautela, su instinto protector activándose inmediatamente. El gerente del cine me acaba de contar que tienen un programa especial para familias de la comunidad, comenzó Carlos, eligiendo sus palabras cuidadosamente para preservar su dignidad. Membresías anuales que incluyen películas y canguil. Están buscando familias que puedan ayudar a probar el programa. Santiago saltó de emoción. ¿En serio? ¿Podríamos venir siempre? Carlos sonrió al niño, pero mantuvo su atención en María Fernanda. También tengo un amigo que busca a alguien con experiencia en administración. Pensé que tal vez le interesaría conocerlo. María Fernanda lo miró fijamente, entendiendo perfectamente lo que estaba haciendo, pero también reconociendo la gracia con la que lo estaba ofreciendo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque a veces, respondió Carlos, los encuentros no son casuales. El lunes por la mañana, María Fernanda se encontró frente al edificio de cristal de Contadores Asociados del Caribe, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la carpeta con su hoja de vida actualizada durante el fin de semana. Había pasado la noche anterior practicando respuestas a posibles preguntas, pero nada había podido calmar los nervios que le carcomían el estómago. La recepcionista, una mujer mayor con sonrisa maternal, la recibió con calidez inesperada. Usted debe ser María Fernanda. Don Alberto la está esperando. Me dijo que viene muy recomendada. Alberto Mejía resultó ser un hombre de unos 50 años con la energía contenida de alguien que había construido su empresa desde cero. Su oficina estaba llena de diplomas y fotografías con personalidades locales, pero lo que más llamó la atención de María Fernanda fue una foto enmarcada de Carlos Valderrama firmada en una esquina. Así que usted es la joven de la que me habló Carlos, dijo Alberto, invitándola a sentarse. Me contó que tiene experiencia en contabilidad y que está pasando por una transición. María Fernanda asintió intentando controlar su voz. Trabajé 4 años en la oficina de contabilidad de Almacenes San Andresito antes de... Se detuvo, respiró profundo. Antes de que mi esposo falleciera. He estado trabajando en otros empleos desde entonces, pero la contabilidad siempre fue mi pasión. Alberto hojeó su hoja de vida con atención genuina. Veo que manejaba cuentas por cobrar, nómina, declaraciones de renta. Exactamente lo que necesitamos para nuestro departamento de pequeñas empresas. Levantó la mirada hacia ella. Carlos me dijo que es una luchadora. En este negocio, eso vale más que cualquier título. Señor Mejía, dijo María Fernanda, encontrando una fortaleza en su voz que no sabía que tenía. No quiero que piense que estoy aquí por lástima. Sé que don Carlos quiso ayudarme, pero yo puedo hacer el trabajo. Solo necesito una oportunidad. Alberto sonrió y en esa sonrisa María Fernanda vio algo que no había encontrado en meses. Respeto profesional genuino. Precisamente por esa actitud es que quiero ofrecerle el puesto, dijo. El salario inicial es de 1.200.000 pesos mensuales, con prestaciones completas y oportunidad de crecimiento. ¿Cuándo puede empezar? María Fernanda sintió que el mundo se detenía por un momento. Era más del doble de lo que ganaba en sus 2 trabajos combinados. Mañana mismo, si usted quiere, respondió, su voz apenas un susurro de gratitud y asombro. Por primera vez en 8 meses, el futuro no se sentía como una montaña imposible de escalar. 2 semanas después, el mismo lobby del Cine Colombia se había transformado en algo mágico para Santiago. La gerencia había decorado una pequeña sección con globos azules y rojos y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños Santiago» colgaba sobre la zona de asientos donde todo había comenzado. Santiago no podía contener su emoción mientras sus 5 compañeros de clase del nuevo colegio exploraban el lugar con la misma fascinación
que él había sentido aquella primera tarde. María Fernanda observaba desde una silla cercana, vestida con una blusa nueva que había podido comprarse con su primer sueldo, su rostro irradiando una tranquilidad que no había experimentado en casi un año. «¡Miren esto!», gritó Santiago, señalando hacia la máquina de canguil, que ahora funcionaba exclusivamente para su grupo. «¡Podemos pedir el que queramos!». Los niños se amontonaron alrededor del mostrador como pequeños exploradores, descubriendo un tesoro, mientras el empleado del cine sonreía divertido al servir combos que parecían más grandes que los propios niños. «Tu mamá nos contó que conociste a Carlos Valderrama», dijo Alejandro, uno de los compañeros de Santiago, con ojos llenos de admiración. «¿Es verdad que te regaló canguil?». Santiago asintió con orgullo, pero luego su expresión se volvió más seria, más reflexiva. «Sí, pero no fue solo el canguil. Él ayudó a que mi mamá consiguiera un trabajo mejor». Ahora ella sonríe. Más. María Fernanda sintió que se le apretaba la garganta al escuchar las palabras de su hijo. Durante estos días había notado cambios en Santiago que iban más allá de las circunstancias mejoradas. Había recuperado esa risa espontánea que había perdido después de la muerte de su padre. Jugaba de nuevo con verdadero abandono. «Señora María», la llamó Valentina, la única niña del grupo. «Santiago dice que podemos venir aquí cuando queramos. ¿Es cierto?». «Es cierto», respondió María Fernanda, aún sin poder creer completamente en su nueva realidad. «Santiago tiene una membresía especial del cine». Los niños rugieron de emoción, y Santiago se irguió con el orgullo de ser el anfitrión de 1900, la mejor fiesta de cumpleaños que cualquiera de ellos pudiera recordar. Mientras los veía correr hacia la sala de cine, cargados de canguil y soda, María Fernanda reflexionó sobre cómo 2 semanas podían cambiar una vida entera. No era solo el trabajo, o la membresía del cine, o incluso la estabilidad económica. Era la recuperación de algo que había creído perdido para siempre, la esperanza de que mañana podía ser mejor que hoy. Y por primera vez desde la muerte de Andrés, Santiago estaba celebrando como el niño que merecía ser. 6 meses después, María Fernanda se encontraba en su nuevo escritorio en Contadores Asociados del Caribe, revisando las declaraciones de renta de una cadena de ferreterías locales. Sus dedos se movían con confianza sobre el teclado, navegando entre formularios que antes le habrían tomado horas y que ahora completaba con una eficiencia que había sorprendido incluso a Alberto Mejía. «María, ¿puedes revisar las cuentas de Constructora Atlántico?», le preguntó su compañera Laura desde el escritorio contiguo. «Tienes mejor ojo que yo para encontrar inconsistencias». El comentario la llenó de una satisfacción que iba más allá del reconocimiento profesional. Era el respeto ganado día a día, número por número, cliente satisfecho por cliente satisfecho. Ya no era la mujer desesperada que contaba monedas en un cine. Era María Fernanda Herrera, contadora senior, la persona a quien sus colegas acudían cuando necesitaban una segunda opinión. Su apartamento también había cambiado. No era más grande, pero ahora tenía vida propia. Santiago había colgado sus dibujos en la nevera nueva que habían podido comprar, y la mesa de la cocina ya no estaba perpetuamente cubierta de facturas pendientes. En su lugar había libros de tareas de Santiago y ocasionalmente algún rompecabezas que hacían juntos en las tardes. «Mami, ¿puedo invitar a Alejandro al cine mañana?», preguntó Santiago esa tarde mientras hacía su tarea en la sala. Su voz tenía esa confianza natural de un niño que ya no duda si habrá suficiente dinero para pequeños placeres. «Por supuesto, mi amor», respondió María Fernanda sin levantar la vista de los informes que había traído para revisar en casa. Era una respuesta que ahora podía dar sin calcular mentalmente el impacto en su presupuesto. Santiago había florecido de maneras que iban más allá de lo económico. Sus notas habían mejorado considerablemente, pero más importante aún, había recuperado esa curiosidad infantil que había estado eclipsada por la preocupación prematura. Ahora hablaba de ser director de cine cuando fuera grande, inspirado por sus visitas regulares al cinema. Por las noches, María Fernanda a menudo se quedaba despierta unos minutos extra, simplemente escuchando la respiración tranquila de Santiago en su cuarto.
Era el sonido de un niño que dormía sin preocupaciones, sin la tensión que había cargado durante esos meses difíciles. En su mesita de noche, guardaba una foto que le habían tomado en el cine el día de la fiesta de Santiago. En ella, su sonrisa era genuina, sin rastros de la ansiedad que había marcado su rostro durante tanto tiempo. La transformación no había sido solo de circunstancias, había sido de alma. Un año después de aquel encuentro que cambió sus vidas, María Fernanda se encontraba en el centro comunitario del barrio Las Flores, el mismo donde había vivido durante los meses más difíciles. Pero ahora no estaba allí como alguien que necesitaba ayuda, sino como alguien que podía ofrecerla. «Señora María, ¿usted cree que yo pueda conseguir trabajo en una oficina?», preguntó Carmen, una mujer de unos 40 años que sostenía nerviosamente una carpeta con documentos. «Solo terminé el bachillerato y he trabajado en casas de familia toda la vida». María Fernanda reconoció inmediatamente la mezcla de esperanza y duda en los ojos de Carmen, la misma que había visto en su propio espejo no hacía tanto tiempo. «Carmen, cuando yo llegué a mi trabajo actual, también creía que no era suficiente, pero la experiencia vale más de lo que piensas. Administrar una casa, manejar presupuestos, organizarse, todo eso son habilidades que las empresas necesitan». El programa de apoyo a madres solteras que María Fernanda había ayudado a establecer en el centro comunitario se reunía cada sábado por la mañana. Era una iniciativa que había surgido naturalmente después de que ella contara su historia en una de las reuniones regulares del centro. Santiago, ahora de 9 años, a menudo la acompañaba a estas sesiones. Se había convertido en una especie de mascota del grupo, pero más importante aún, en un ejemplo viviente de que las situaciones podían cambiar. Los otros niños lo veían con admiración cuando hablaba de sus visitas al cine o de cómo su mamá ahora podía comprarle los útiles escolares que necesitaba sin preocuparse. «Mi mamá dice que cuando las cosas están mal, siempre puede llegar alguien bueno a ayudarte», le había dicho Santiago a Tomás, el hijo de 6 años de Carmen, mientras los adultos conversaban. «Pero también dice que después nosotros tenemos que ayudar a otros». María Fernanda sonrió al escuchar las palabras de su hijo. Era exactamente la lección que ella había aprendido de Carlos Valderrama y que ahora se esforzaba por transmitir. Que la verdadera transformación ocurre cuando el círculo de bondad se expande. «Tengo contactos en 3 empresas que están buscando personal administrativo», le dijo a Carmen, sacando una pequeña libreta donde llevaba anotados nombres y teléfonos. «Vamos a prepararte para las entrevistas». «Y Carmen», añadió, tocando suavemente el brazo de la mujer, «cuando consigas el trabajo y lo vas a conseguir, quiero que prometas algo». «¿Qué cosa, señora María?» «Que cuando estés estable, vas a buscar a alguien más que necesite ayuda. Así es como funciona esto». Carmen asintió con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaba siendo invitada a formar parte de algo mucho más grande que una simple búsqueda de empleo. Exactamente un año después de aquel primer encuentro, María Fernanda y Santiago entraron al Cine Colombia con la familiaridad de quienes habían convertido ese lugar en parte de su rutina semanal. Pero esta vez era especial. Santiago había insistido en celebrar su cumpleaños de canguil, como él lo había bautizado, regresando al lugar donde todo cambió. «Mira, mami», dijo Santiago señalando hacia el puesto de confitería, donde ahora colgaba un pequeño letrero que decía «Programa Familias Unidas. Todos los niños merecen un cumpleaños especial». Ya van 12 familias que han recibido membresías. María Fernanda sonrió con orgullo. El programa que había ayudado a diseñar junto con la gerencia del cine había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Empresarios locales habían comenzado a patrocinar membresías para familias necesitadas, inspirados por la historia que se había difundido discretamente en la comunidad empresarial de Barranquilla. «Señora María Fernanda», la saludó el gerente del cine acercándose con una sonrisa genuina. «Qué bueno verla. ¿Sabe que ayer mismo entregamos otra membresía? Una familia que perdió su casa en las inundaciones del mes pasado». Mientras conversaban, una figura familiar apareció en la entrada del lobby.
Carlos Valderrama caminaba hacia ellos con esa misma sonrisa cálida que había cambiado sus vidas un año atrás. «Don Carlos», gritó Santiago, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «¿Viene a ver una película con nosotros?» «Por supuesto», respondió Carlos, revolviendo el cabello del niño. «Pero primero quiero escuchar cómo van las cosas con tu mamá». María Fernanda se acercó, ya no con la timidez temerosa de aquel primer día, sino con la confianza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. «Don Carlos, no sé si usted sabe, pero su gesto no solo nos cambió a nosotros. El programa que creamos ha ayudado a más de 20 familias». Carlos asintió, pero su expresión se mantuvo humilde. «Eso es lo que pasa cuando sembramos bondad, María Fernanda. Crece sola». Santiago interrumpió la conversación tirando de la manga de Carlos. «Don Carlos, ¿quiere ver algo genial?». Lo guió hasta una pequeña vitrina cerca de la entrada donde se exhibían fotos de las familias beneficiadas por el programa. «Mire, ahí estamos nosotros y ahí está la familia de Tomás, y ahí están los nuevos que llegaron la semana pasada». Carlos contempló las fotos en silencio, cada una representando una historia transformada, un futuro rescatado, una esperanza renovada. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo a María Fernanda, mientras Santiago corría hacia la máquina de Canguil. «¿Qué? Que ya no se trata de nosotros, se trata de todos ellos».